Como hemos visto, el pensamiento de Nietzsche es una reacción al pesimismo cósmico schopenhaueriano, que había descubierto el carácter trágico de la vida humana, de la existencia, que estaba fundamentada en el dolor y en la contradicción. La postura de Schopenhauer deriva entonces en un ascetismo. Para poder evitar todo impulso vital hay que practicar, digamos, la anulación de la voluntad para suprimir ese dolor y esas contradicciones. A esta actitud, es a lo que Nietzsche llama moral de compasión. Y su tesis es que esta moral de compasión se opone radicalmente a la vida. El concepto fundamental de la filosofía de Nietzsche es la vida. Por eso a su pensamiento lo llamamos vitalismo. Según Nietzsche, la vida es el fundamento de todo, es la categoría primordial, la instancia, dice, desde la que se debe juzgar todo. Para mí, la vida misma es instinto de crecimiento, de duración, de acumulación de fuerzas, de poder. Donde falta la voluntad de poderío, hay decadencia. Nietzsche toma dos figuras, la de Dionisos y Apolo, como metáforas para poder explicar lo que Schopenhauer quería decir con voluntad y con representación, para exponer él su propia concepción trágica de la existencia. Este vitalismo, este optimismo, Nietzsche dirá que habría que denominar mejor como un optimismo trágico. En esto consiste su nuevo pensamiento trágico. Bien, pues tenemos entonces dos metáforas que Nietzsche va a utilizar para explicar la realidad o cuáles son los fundamentos de nuestra civilización. Más bien, veamos qué es lo que entiende Nietzsche por Dionisos. Dionisos es el dios griego de las pasiones tumultuosas, digamos, de la faceta instintiva, de la hibris, que es esa desmesura, de la fuerza, de la vitalidad, de la música también, de la poesía, de la tragedia, de la danza, del teatro, de la embriaguez también, de la sexualidad, etc. A lo que equivale Dionisos es a la voluntad, según Schopenhauer, en el mundo como voluntad y representación. Lo que sucede es que en Nietzsche el término voluntad no expresa algo negativo. En Schopenhauer sí que expresaba algo negativo, algo que había que vencer. Sin embargo, Nietzsche le da un sentido totalmente afirmativo y dice que esta voluntad representa el flujo de la vida misma. Un flujo, una fuerza, digamos, que rompe todas las barreras y que ignora cualquier limitación. Aquí en Dionisos, en esa fuerza, en este personaje es donde se encuentra reflejada o representada la tragedia que representa la vida humana. También el arte dionisíaco quiere convencernos del eterno placer de la existencia, solo que ese placer no debemos buscarlo en las apariencias, sino detrás de ellas. Debemos darnos cuenta de que todo lo que nace tiene que estar dispuesto a un ocaso doloroso. Nos vemos forzados a penetrar con la mirada en los horrores de la existencia individual y, sin embargo, no debemos quedar helados de espanto. A la figura de Dionisos se opone la figura de Apolo. Apolo es todo lo contrario. Apolo es el dios de la razón, del orden, de la medida, de la claridad. El dios también del arte figurativo, de la belleza, etc. Mientras que Dionisos se expresaba en la tragedia, Apolo, sin embargo, se expresa en la epopeya. Y si tenemos que elegir un arte también que represente esta metáfora de Apolo, Nietzsche sin duda elige la escultura. Mientras que Dionisos representaba la voluntad de Schopenhauer, Apolo representa la representación en esa obra de Schopenhauer. Y he aquí que Apolo no podía vivir sin Dionisos. Lo titánico y lo bárbaro eran, en última instancia, una necesidad exactamente igual que lo apolíneo. Y ahora imaginémonos cómo en ese mundo construido sobre la apariencia y la moderación, y artificialmente refrenado, irrumpió el extático sonido de la fiesta dionisíaca, con melodías mágicas cada vez más seductoras. Como en esas melodías, la desmesura entera de la naturaleza se daba a conocer en placer, dolor y conocimiento, hasta llegar al grito estridente. Hay una pregunta en el nacimiento de la tragedia
que es la primera obra, digamos, oficial de Nietzsche, ¿qué es lo dionisíaco? Esta pregunta, ya decimos, está continuamente sobrevolando el nacimiento de la tragedia, y en ella explica algo así como que lo dionisíaco es una concepción de la vida que surge de la aceptación de la superación del dolor para encaminarse a una concepción alegre de la vida. Esto es lo que en muchos pasajes de su obra encontramos expresado como el amor fati, es decir, el amor al destino. Aquí, en esta concepción de lo dionisíaco, es clave la noción de fuerza, porque la fuerza es lo que surge cuando asumimos el dolor. Gilles Deleuze, un filósofo francés contemporáneo, escribió una obra, La isla desierta y otros textos, y dejó escrita una frase sobre Nietzsche que me parece bastante representativa y que vosotros mismos podréis juzgar después cuando tengáis el valor de acercaros a alguna obra de Nietzsche. Deleuze escribe: aquellos que leen a Nietzsche sin reírse, y sin reírse mucho, sin reírse a menudo, y a veces a carcajadas, es como si no lo leyeran. ¿Cuál es la tesis de Nietzsche central en el nacimiento de la tragedia? Lo que Nietzsche dice es que esta visión trágica del mundo que había triunfado en el mundo griego, que tiene como opuestos a Dionisos y Apolo, ya decimos era la predominante en el mundo griego, y era la que le proporcionaba esa profundidad y esa grandeza al mundo griego. Pero lo que sostiene Nietzsche es que esto era así hasta la llegada de Sócrates. El intelectualismo moral de Sócrates es el inicio de la sobrevaloración de lo racional en detrimento de lo pasional y lo instintivo. Es decir, que con Sócrates la filosofía se corrompe, y con Platón y con esa cesura metafísica, ya sabéis, esa división entre mundo inteligible y mundo sensible, con esa cesura metafísica se consuma su destrucción, al poner al ser, al valor y la verdad en el mundo inteligible. Además, Nietzsche sostiene que esta idea es la que después asume el cristianismo, vulgarizándolo y corrompiendo de raíz esta cultura. Lo que Nietzsche defiende es una concepción de la vida como una permanente lucha de contrarios sin reconciliación posible. Esto, ya lo sabemos, nos tiene que sonar a Heráclito de Éfeso, uno de los presocráticos. De hecho, es en ese periodo de la filosofía donde Nietzsche encuentra una verdadera filosofía, una filosofía vital, que sí que representa unos valores que afirman la vida. Esta concepción trágica del mundo ya estaba, decimos, en Heráclito y en Anaximandro, y la tesis de Nietzsche es que suprimir los contrarios, según él, sería suprimir la vida. Por eso él mismo, a su filosofía, la denomina, como hemos dicho, optimismo trágico. ¿A qué se opone este optimismo trágico? En primer lugar, se opone a la concepción racionalista o positivista que sostiene que la razón no puede caer en contradicción. En segundo lugar, se enfrenta a la concepción dialéctica que tenía Hegel y que tenía Marx, que, según él, en su sistema consiguen asumir las contradicciones, pero postulan que hay una necesidad de conciliación y de superación, y esto es algo que Nietzsche piensa que es una idea errónea. No hay que superar nada, hay que vivir con esa angustia y con ese dolor existencial, hay que asumirlo, hay que aceptarlo si queremos mantener una posición optimista frente a la vida. En general podemos decir que su filosofía es una crítica de los valores propios de la cultura occidental, que según él dice no es consciente aún de la enfermedad que le aflige. Lo mejor para entender a Nietzsche es acudir directamente, os lo digo siempre, a sus textos. En Ecce Homo, una de sus obras, digamos, más radicales, es una autobiografía, se supone, encontramos un texto que a mí me parece muy revelador, por su arrogancia, por su extravagancia, en fin, decídmelo vosotros. Conozco mi suerte. Alguna vez irá unido a mi nombre el recuerdo de algo gigantesco, de una crisis como jamás la había habido en la Tierra, de la más profunda colisión de conciencia, de una decisión tomada mediante un conjuro,
contra todo lo que hasta el momento se había creído, exigido, santificado. Yo no soy un hombre, soy dinamita. A mí es que me parece revelador este autor. De hecho, no puedo avanzar, no puedo entrar de lleno en su materia sin leeros el fragmento de uno de sus más curiosos libros. Me estoy refiriendo a La voluntad de poder. Es una obra póstuma también que elaboró su hermana con todos aquellos escritos que fue encontrando una vez que Nietzsche había muerto. Yo siempre he considerado, como la mayor parte de los lectores de Nietzsche, que Nietzsche es algo parecido a un profeta, es decir, él sabía que aún no era su tiempo, que su filosofía todavía no era válida para su tiempo. Y es que uno lee estas cosas, por ejemplo, La voluntad de poder, y pues se queda así un poco reflexivo. Fijaos lo que dice en el prefacio de La voluntad de poder. Dice: lo que cuento es la historia de los 2 próximos siglos. Describe lo que sucederá, lo que no podrá suceder de otra manera, es decir, la llegada del nihilismo. Esta historia ya puede contarse ahora, porque la necesidad misma está aquí en acción. Este futuro habla ya en 100 signos. Este destino se anuncia por doquier. Para esta música del porvenir ya están aguzadas todas las orejas. Toda nuestra cultura europea se agita ya desde hace tiempo con una tensión torturadora, bajo una angustia que aumenta de década en década, como si se encaminara a una catástrofe, intranquila, violenta, atropellada, semejante a un torrente que quiere llegar cuanto antes a su fin, que ya no reflexiona, que teme reflexionar.